El que busca, encuentra. Les contamos que recientemente la UCAB y el IESA presentaron los resultados del Monitor Global de Emprendimiento Venezuela 2022-2023, un estudio a través del cual se analizó la actividad emprendedora a nivel nacional en el marco de un estudio mundial que abordó 50 países. Entre los hallazgos del informe se encuentra que en Venezuela hay 4.7 millones de personas que califican como emprendedores, 65% de los cuales dijo no temer al fracaso al iniciar un nuevo negocio. Asimismo, este informe revela que el 91% de los emprendedores tiene como principal motivación ganarse la vida. 97% de estos negocios tienen nulo o bajo nivel tecnológico y tienen una tasa de mortalidad elevada, debido principalmente a la falta de mecanismos de financiamiento. Sobre este tema conversaremos en breve con el profesor Luis Lauriño, licenciado en Educación, Mención Ciencias Sociales, magíster en Gerencia de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, magíster en Sistemas de la Calidad, magíster en Historia de Venezuela y docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, profesor Lauriño. Bienvenido a Universate. Muchísimas gracias y un saludo para todos quienes puedan estar escuchando esta entrevista. Profesor Lauriño, el emprendimiento ha crecido en los últimos años en Venezuela, pero la principal razón es la necesidad de supervivencia de esos emprendedores. ¿Cómo entonces podríamos evaluar en su medida la actividad emprendedora en Venezuela? Sí, bueno, fíjate, la correlación entre, digamos, el comportamiento de la economía de un país y el emprendimiento en este caso por necesidad, y yo quiero subrayar eso, por necesidad, no todo tipo de emprendimiento se comporta de esa manera, pero bueno, lastimosamente el grueso de esos emprendimientos en nuestro país son por necesidad, esa correlación es estrecha. Entonces, si nosotros recordamos un poco el caso de ustedes que estuvieron en la presentación de resultados, si nosotros comparamos un poco lo que ha venido sucediendo desde el año 2003 hasta acá, cuando el IESA comenzó a hacer las mediciones, hasta el presente, habiendo un hueco, por supuesto, de información entre 2011 y 2022, nosotros podemos ver que el comportamiento de la economía tuvo un mejor desempeño desde el 2003 hasta el año 2011-2010, y ese desempeño se tradujo en la disminución de la tasa de emprendimiento por necesidad. Por el contrario, cuando el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos comienza a deteriorarse, comienza a haber una crisis económica, en este caso estructural en el país, pues esos indicadores se comienzan a revertir, la tasa, de emprendimiento por necesidad se comienza a revertir, y podemos ver entonces nosotros básicamente y en palabras muy llanas, bueno, que el venezolano comienza a buscar alternativas para poder subsistir. Tal vez no tenga un empleo formal y necesita hacer algún tipo de esfuerzo, formal o no, para poder, llevar el dinero a la casa, o tal vez su empleo, formal o no, sea insuficiente, de manera que, nuevamente, tiene que buscar algún tipo de alternativa. Y básicamente, entre eso y otros elementos y otras variables, como por ejemplo el bajo apoyo de las políticas públicas a este tipo de actividad, como por ejemplo el bajo nivel de soporte, digamos, financiero que pueda haber en el país, pues da cuenta de unos números como los que acabamos de presentar en ese sentido, ¿no? Ahora, profesor Lauriño, llama la atención que los emprendedores venezolanos no tienen temor a emprender, pero no hay factores que los respalden en esa acción, usted lo acaba de mencionar, y entre esos factores estarían los créditos. Ahora, en esas condiciones, ¿qué posibilidades reales de éxito tienen los emprendedores en Venezuela? Bueno, las características no solo de esos aspectos, sino de todo un conjunto de elementos que dan cuenta de las dificultades, etcétera, pues los números no mienten. La tasa de mortalidad de los emprendimientos nacientes en Venezuela es altísima. Eso es común en los diferentes países del mundo en donde se estudia el fenómeno emprendedor. Es común que haya un alto índice de mortalidad del emprendimiento, en este caso naciente. Aquí debo recordar que nosotros estamos trabajando con un protocolo que es el del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, y este protocolo mide, digamos, el emprendimiento en diferentes fases. Entonces, hay una fase que es la fase del emprendimiento naciente, hay una fase ya luego de emprendimiento ya, digamos, consolidado,
y esos consolidados son emprendimientos que ya tienen más de 3 años y medio funcionando. Entonces, entre el emprendimiento naciente y el emprendimiento ya consolidado hay una altísima tasa de mortalidad. Y esa tasa de mortalidad tiene que ver con, bueno, una serie de aspectos, entre ellos, pues, falta de formación, falta de apoyo institucional, falta de políticas públicas, falta de un financiamiento no tradicional, que es ese financiamiento de los conocidos, por ejemplo, como angels o capital de riesgo, ¿no? Ese capital de riesgo, en el caso venezolano, no es una tradición, la banca venezolana es una banca de otro tipo. Entonces, claro, el soporte financiero a este tipo de emprendimientos demanda pues cierta tolerancia al riesgo, riesgo controlado, lo que sea, pero cierta tolerancia al riesgo, y esas son instituciones muy especializadas que en Venezuela sí hay muy pocas y con muy poco capital para brindarle soporte a este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay un conjunto de factores que articulados dan cuenta de muchas dificultades para que el emprendimiento se pase a una nueva fase, esta fase consolidada, ¿no? En donde, bueno, son los emprendimientos que de verdad aportan valor a la economía, son los emprendimientos que contribuyen con el fisco, son los emprendimientos que contribuyen con elevar los niveles de empleabilidad, etcétera, ¿no? Precisamente ahora que ha mencionado el tema de Global Entrepreneurship Monitor, ¿nos pudiese comentar cómo son esos emprendimientos en Venezuela en relación con otros países incluidos en el estudio? Y además, ¿en qué sector se ubican estos negocios incipientes a diferencia de otros lugares en el mundo? Sí, bueno, fíjate, el emprendimiento en Venezuela básicamente es un emprendimiento, como bien ustedes lo decían, por necesidad. Es un emprendimiento concentrado básicamente en los sectores en grupos etarios entre 25 y 44 años aproximadamente. La participación, por ejemplo, de la mujer es un poco más alta en negocios en esa fase, digamos, naciente e inclusive temprana, pero ya en el caso de los negocios establecidos, ya cae el hombre el que, digamos, domina el emprendimiento consolidado. Básicamente estamos hablando de emprendimientos concentrados en el sector servicio. Esas son las características, digamos, en líneas generales, con un bajo nivel, ustedes lo decían, con un bajo nivel ¿cómo se llama?, de tecnología, con un bajo nivel de innovación también. Estamos hablando de pues emprendedores con un nivel, emprendedores por necesidad, con un nivel sui generis de formación, porque estamos hablando de pues emprendedores con estudios de segundo y de tercer nivel inclusive, ¿no? Cosa que, y esto hay que destacarlo, es importante porque va en contrasentido de los hallazgos de estudios sobre el emprendimiento en Latinoamérica. Por lo general, el emprendimiento por necesidad se caracteriza porque los emprendedores y sus empleados tienen un muy bajo nivel de formación y en Venezuela no es así. Básicamente estamos hablando de emprendedores que, pues, para decirlo en palabras muy coloquiales, están matando algún tipo de tigre, ¿no? Entonces, bueno, si eso es así, entonces muy probablemente estamos hablando de emprendedores que tienen un trabajo, probablemente en el sector público, y deban, los bajos salarios, deban reforzar esos ingresos con algún tipo de alternativa. Profesor Lauriño, nos queda apenas un minuto, pero queremos preguntarle cómo ante este panorama vislumbra usted el futuro del emprendimiento en Venezuela y qué se está haciendo, por ejemplo, desde las universidades para apoyar y fomentar este tipo de negocios en nuestro país. Sí, bueno, como lo comentábamos anteriormente, hay varios aspectos que contribuyen con el fortalecimiento de ese tejido, digamos, del sistema que impulsa el emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, para empezar por lo último que mencionabas, Tamara, las universidades están haciendo, o por lo menos algunas de las universidades que pueden hacerlo, estamos hablando en este caso del IESA, de la Universidad Católica Andrés Bello, estamos hablando probablemente de la Universidad Metropolitana, de la Central inclusive. Bueno, se están haciendo esfuerzos importantes por ir más allá de sencillamente
mostrar unos resultados como los que mostramos en el viernes este año, ¿no? Y el año pasado. Estamos tratando de brindarle soporte al emprendedor naciente, estamos tratando de reforzar todas esas habilidades, destrezas, conocimientos que demanda un emprendedor. Ahí hay un reto importantísimo. Yo creo que hay una deuda en cuanto a el soporte que pueda brindar el Estado a través de las políticas públicas, si bien recientemente se acaba de aprobar una ley que en teoría va a brindarle soporte y ayuda al emprendimiento o al emprendedor, pero se trata, digamos, de articular todos esos esfuerzos para que el sistema funcione de verdad como un sistema y no sea sencillamente una entelequia, ¿no? Entonces ahí hay varios actores y varias dinámicas que tienen que conjugarse. Y para finalizar, entonces, hubo una muy buena noticia anunciada por CAF, por su directora, en donde, bueno, se están haciendo unos esfuerzos importantes a través de unas mesas de trabajo que van a plantear una hoja de ruta mucho más elaborada y mucho más consolidada de lo que se trabajó el año pasado, ¿no? Profesor Lauriño, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos que nos haya acompañado nuevamente y esperamos seguir conversando con usted sobre este tema tan interesante para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. En línea teníamos a Luis Lauriño, magíster en Historia de Venezuela y docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Si desean más información sobre los resultados del Monitor Global de Emprendimiento Venezuela 2022-2023, pueden seguir la cuenta @investigaucab o ingresar a elucavista.com. El que busca, encuentra.